se dieron. Se hizo un informe de la situación de los derechos sexuales de Demus y Lif. Ellas incluso alcanzaron este informe a Naciones Unidas cuando se da el examen periódico del país, en este caso Perú, se presentó, y fue una de las cosas, también una anécdota bien importante, porque la ex ministra, la doctora Fernández, asistió a este evento. Cuando le preguntaron los derechos LGTB, ¿cómo van en su país? Ella dijo, no, todo está fabuloso. Allí, un poquito más y nos podemos casar. Entonces, cuando le preguntó, ¿usted conoce los principios de Yakarta, el representante de Indonesia? Le dijo, no hemos tenido la oportunidad aún de chequearlos. Entonces, vimos que el Estado en realidad carece de una mirada más certera, más propositiva, más política en base a nuestros derechos, y pretendemos dársela con una mirada desde la sociedad civil, y eso hacemos. Un informe de derechos humanos también se realizó por el Instituto RUNA, especificado en la población trans, transexuales, travestis y transgénero. Y también el Boletín de Diversidad Sexual y la Asociación LGBTI La Libertad hizo un reporte para el 2008. Todos están aquí y bueno, me están pidiendo mencionarlos uno a uno porque todas estas personas han colocado su granito de arena en este informe y esperemos que cada vez más vayan multiplicándose. Aquí están los aportes de Aldo Araujo, Alejandro Merino, Ana Ubilluz, Ángel Pineda, Ángela Sotomayor, Carlos Cáceres, Carlos Leandro, Charles Vargas, Charo Villegas, Fiorella Cava, Gaby Mariño, George Liendo, Griselda Pérez Luna, Gladys Galarreta, Jod Amat y León, Jorge Apolaya, Jorge Chávez, José Luis Salazar, José Iparraguirre, Juana Saavedra, Kenny Murga, Luis Cabrera, Manuel Horno, Marisabel Sedano, Maribel Reyes, Maricielo Peña, Mario Miranda, Marta Bazán, Martín Jaimes, Cantu Madueño, Raúl Raigada, Renat Emer, Ricardo Beretta, Rigoberto Lozano, Roger Rebollar, Rosina Guerrero, Susel Paredes, Susana Chávez, Tony Rodríguez, Víctor Vázquez, Violeta Barrientos, comprometidos defensores y defensoras de los derechos humanos. Posteriormente, agradecer a las organizaciones que ya lo hizo Ricardo, pero nunca está de más, a Fundación Triángulo, al Ayuntamiento de Toledo, a IVOS, que a través de Bronces han permitido tener este informe, y a Karen por la organización de esta presentación. Seguidamente Susel nos hará un sucinto resumen de lo que son los principios de Yogyakarta para poder de ahí ver cuáles han sido los principales hallazgos. Muchas gracias. Esto es muy alto, ¿me verán? Muy bien, entonces, ¿qué son los principios de Yogyakarta? Se llaman de Yogyakarta porque se hicieron en Yogyakarta, que es una ciudad de Indonesia. Ahí hay una foto para que tengan una idea de cómo es. Este es un documento que lo que hace es reconocer los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y a la identidad de género. Este instrumento define orientación sexual e identidad de género, que vale la pena rescatar porque esta definición la han hecho los especialistas que hicieron este instrumento. Antes de hablar de los especialistas, quisiera simplemente leer estos conceptos que sería muy importante que los utilicemos en nuestras luchas a través de los documentos, escritos, demandas, denuncias, propuestas, etcétera, en nuestro trabajo diario como activistas. Orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Es decir, todas las personas tenemos orientación sexual. Unas somos lesbianas, otros son heterosexuales, otros son bisexuales, etc., ¿no? Esa es orientación sexual. ¿Y qué es
identidad de género. Que esta es una tarea educativa que tenemos que hacer todas las activistas y los activistas, porque para la prensa, por ejemplo, todos somos homosexuales y les da igual que haya diferencias o no tienen ningún rigor sociológico para decir que somos, ¿no? Entonces se confunden, no entienden, o también parte de nuestra comunidad también tiene confusiones. Por ejemplo, en Cañete hubo un concurso Miss Señora Gay. La Miss Señora Gay era un concurso de travestis que tenían pareja y tenían convivientes masculinos. Entonces Miss Señora Gay era la expresión máxima de la confusión de todos los conceptos. Entonces nosotros a nuestra propia comunidad tenemos también que trabajar con ellos. Entonces identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podrá corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los instrumentos internacionales de derechos humanos parten de este principio. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Si nosotros vemos las declaraciones del niño, la declaración de la mujer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, de los indígenas, todos dicen que los seres humanos nacen libres e iguales. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que para que yo ejecute mi derecho al trabajo, tengo que tener el derecho a la salud, si no como trabajo. Y para tener derecho a la salud tengo que estar vivo. Es decir, todos los derechos están interrelacionados. La orientación y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso. Todo el mundo está básicamente de acuerdo con esto. Lamentablemente, las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual y identidad de género constituyen un patrón global, arraigado y motivo de preocupación. Es decir, en los 5 continentes, y yo he estado en reuniones, por ejemplo, en una última reunión que hubo en mayo de abogados y abogadas y activistas, solamente para estudiar los principios de Yogyakarta, la preocupación era que en los 5 continentes, ahí está Carlos Combs que estuvo en ese evento, organizado por la Asociación de Abogados LTGs y abogadas LTGs, el problema es que en los 5 continentes hay violaciones a los derechos humanos, en algunas más graves que en otros, pero en los 5 continentes hay violaciones a los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género. Estas violaciones que sufrimos, en estos principios de Yogyakarta se han asignado que son los siguientes: asesinatos extrajudiciales, tortura y malos tratos, agresiones sexuales y violaciones, injerencias en la privacidad, detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos. Por ejemplo, ustedes dirán, no, asesinatos extrajudiciales, eso pasará en Irán. No. Aquí el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación consigna 9 asesinatos extrajudiciales, ¿no es cierto?, producidos por el MRTA contra compañeras travestis. Estas formas de violencia pueden estar acompañadas por otras formas de violencia, formas de odio, discriminación y exclusión, como la raza, la edad, la religión, la condición social o económica y capacidades diferentes de otra índole. Por ejemplo, en 2 casos iguales, de autoría mediática, o sea, de una autora intelectual, las 2 mujeres, las 2 lesbianas, una se apellida Pfeffer, de alta condición económica y social, la otra se apellida Vencia Mesa. Las 2 en la misma situación, una está en Santa Mónica y la otra en su casa en Surco. Lamentablemente, la respuesta internacional a las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o en la identidad de género ha sido fragmentada e inconsistente. No existe en el derecho internacional referido a los derechos humanos un instrumento que, como sí lo tienen los indígenas, como sí lo tienen los afrodescendientes,
como sí lo tienen las personas con discapacidad, como sí